So it's been a privilege to know Ben and Kara, Ha sido un privilegio de conocer a Pastor Ben y Kara and they've been a huge blessing in our lives. y ha sido una gran bendición en nuestras vidas. So I want to start Así que quería empezar by telling you a little bit about myself, diciéndoles un poco de respecto a mí, kind of where I've come from, de dónde vengo, some of the journey that God's taken me on, una de las jornadas en las cuales me ha llevado Dios, even just in these past few years. aún en estos últimos años. So I know Pastor Ben has been teaching on grace, is that right? Yo sé que Pastor Ben ha estado enseñando sobre la gracia, ¿correcto? So I'm going to kind of just share a little bit about what God has revealed to me Así que voy a compartir un poco de lo que Dios me ha revelado a mí and some of the things that He's just taught me. y algunas de las cosas que Él me ha enseñado. So it all started when I was 4. Así que todo empezó cuando yo tenía 4 años. I'm not going to go through my whole life, it's okay. No voy a pasar por toda mi vida, no se preocupen. But I was a pastor's kid, Así que yo era el hijo de un pastor. and I grew up with my dad as a pastor. Crecí con mi papá como un pastor. I was saved when I was 4. Yo fui salvo cuando tenía los 4 años. I think I answered my first altar call when I was 2. Yo creo que respondí a la primera llamada de altar cuando tenía como 2. And then I was filled with the Spirit when I think I was about 6. Fui lleno del Espíritu Santo cuando tenía como 6. So I grew up in the church. Así que yo crecí en la iglesia. I grew up with going to church maybe 5 times a week, Yo crecí yendo a la iglesia como casi 5 veces a la semana, playing with my toys in the front jugando con mis juguetes ahí enfrente, when my dad preached. por mientras mi papá predicaba. And part of my nature has always been Así que parte de mi naturaleza siempre ha sido, that I'm a rule follower. así soy alguien que le gusta seguir las reglas. I was always the one that said, no, Yo siempre era el que decía siempre, no, that's not safe. eso no es seguro, We shouldn't do that. no deberíamos hacer That's not eso, what we're supposed to do. eso no es lo que debemos de hacer, That's against the rules. eso es contra las reglas. So I never had that classic pastor's kid falling away from God. Así que yo no tuve ese síndrome clásico de hijo de pastor que se aleja de Dios, You know, where pastors' kids get worn out on the church, que los hijos de pastores a veces se cansan de la palabra, and they go out and do drugs and join gangs, van y hacen drogas o se juntan con pandillas and then come back to God later. y los regresan a Dios después. That was never me. I never did that. Eso nunca fui yo, nunca hice eso. I always was the one who tried to do things the right way. Yo siempre era el que trataba de hacer las cosas del modo correcto. And so I found a lot of my value Así que encontré mucho de mi valor in pleasing people en complacer a la gente, and doing things that people approved of haciendo cosas que la gente aprobaba, and following rules. en siguiendo las reglas. So kind of setting that tone, Así que poniendo ese ambiente o ese tono, that's kind of how I grew up. así es como yo crecí. And then eventually I became a pastor in my dad's church. Y eventualmente me hice pastor en la iglesia de mi papá. I was the youth pastor Era el pastor de jóvenes and the worship pastor y el pastor de alabanza and a lot of other things. y muchas otras cosas. But those were the two big ones. Pero esas son las dos más grandes. And we as a church, I wouldn't have called us a law or a religious church. Como iglesia, yo no me hubiera llamado a nosotros como una iglesia que sigue las reglas, que están basados en las reglas. I never would have thought of myself as that way. Yo nunca me hubiera pensado en mí mismo que fuera de ese tipo de persona. We believed in salvation Creíamos en la salvación by grace, por medio de gracia, that you could never earn it. que nunca podías hacer lo suficiente para merecerlo. But Pero there was a lot of focus put on rules, había mucho enfoque que se ponía sobre las reglas, on what you did, en lo que hacías, on what you said, en lo que decías, on how you dressed, cómo te vestías, on all the things that are things that we can do. todas las cosas en las que nosotros podemos hacer o controlar. And there was a certain amount of hostility towards those who would preach grace. Y había mucho como resentimiento hacia esas personas que predicaban sobre la gracia. Not really angry, but just kind of looking down on them. No necesariamente enojado, pero viéndolos como algo menos. Kind of thinking, oh, those people who think they can do whatever they want. O como esas gentes que piensan que pueden hacer lo que quieren. And some of the consequences of that in our church, Algunas de las consecuencias de eso en nuestra iglesia it brought conflict trajo conflicto and it brought division.
y trajo división. And there was some failure. Y había fracasos, hubo fracasos. Some people that left. Algunas personas que se fueron. And so my wife and I, God started to really speak to us. Y mi esposa y yo, Dios empezó realmente a hablarnos. And started to open our eyes. Y empezó a abrir nuestros ojos. That maybe we weren't in a very healthy situation. Que a lo mejor no estábamos en un ambiente o situación muy saludable. And out of all that, Y de todo eso, God called us to come here, Dios nos llamó a que viniéramos aquí, to Arizona, a Arizona. and to this church Y specifically. específicamente a esta iglesia. And so what I'm going to share with you today Así que lo que voy a compartir hoy, este día, is kind of the overarching journey y es la jornada que ha sido sobre todo esto of the past couple years. de los últimos cuantos años. And so the title of this message Así que el título de este mensaje is The Grace Journey. es la jornada de gracia. Or it's really my journey from really religion into grace. Realmente es mi jornada de la religión a la gracia. Even though back then I wouldn't have called myself religious. Aún yo en ese tiempo no me hubiera llamado a mí mismo religioso. So I'm going to start with the grace fear. Así que voy a empezar con ese temor de gracia. And this is the thing that I really struggled with. Esto es con lo que yo realmente batallé. As someone who grew up in the church, Alguien que creció en la iglesia, was a rule follower, que seguía las reglas, found value in doing things the right way, encontraba valor en hacer las cosas correctamente, in getting approval by what I did. en recibir esa aprobación de lo que hacía. And this is the reason that I always heard and always believed that the grace message was bad. Por eso es que yo siempre creía que ese mensaje de gracia no estaba correcto. And you might have heard this yourself. Y a lo mejor ustedes también escucharon esto. In fact, this might be something that kind of is in the back of your mind even now. Y aún es algo posiblemente que todavía esté en algo que piensas todavía. And the grace fear is this. Y el temor de gracia es esto. That grace will lead to compromise and sin. Que la gracia te va a dirigir hacia el compromiso y el pecado. That people will do whatever they want. Que la gente va a hacer lo que quiera. One of the things that we always said back before we kind of learned these things from God Las cosas que antes decíamos, antes de que aprendiéramos estas cosas de Dios. is, where's the holiness? ¿Dónde está la santidad? God's called us to be holy. Dios nos ha llamado a que seamos santos. God's called us to be perfect, right? Dios nos ha llamado a que seamos perfectos. And that's true. Y eso es verdad. But we were missing something in the middle. Pero nosotros le estamos fallando algo que estaba en el medio. Turn in your Bible to Colossians chapter 2. Vayan conmigo a Colosenses 2. We're going to read verses 20 through 23. Vamos a leer versículos 20 al 23. Okay, del 20 al 23. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como: no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. In English it says they provide no help. En inglés dice no provee ninguna ayuda. No help. Ninguna ayuda. It says these things seem wise. Así que estas cosas parecen como que son sabias. These rules, Estas reglas, don't touch, no toques, don't handle, no trates con eso, don't taste, no pruebes, don't do this, no hagas esto, Don't do that. no hagas aquello, stay away from there. aléjate de Don't esto, go there. no vayas allá. All these rules. Todas estas reglas And they seem wise y parecen sabias, because the Bible says they require strong devotion. porque la Biblia dice que requieren una devoción bien profunda y fuerte. So when you do it, Así que cuando lo haces, you think I've done something. piensas, yo he hecho algo, I've done something hard.
He hecho algo difícil. I've done something good. He hecho algo bueno. God must be pleased with me. Dios ha de estar complacido conmigo. This key scripture was really what started my journey. Esta escritura clave es lo que realmente empezó mi jornada. And it started many years ago. Y empezó hace muchos años. Probably 7 years ago. Como hace 7 años. And really it's only recently started to really mature and started to really bear fruit in my life. Y realmente es hasta hace poco que realmente ha madurado en mí y ha empezado a producir fruto. This idea that these rules Esta idea que estas reglas provide no help proveen ninguna ayuda in conquering sin. en conquistando el pecado. Have you ever had something, a sin ¿Has tenido alguna vez un pecado that you just couldn't seem to get past? que parecía que no podías Something you just sobrepasarlo? we're always struggling with? Algo con lo que cual siempre estás batallando. And I don't know about you, Yo no sé de ti, but for me, pero para mí, I always thought I need to try harder. yo siempre pensaba, es que tengo que tratar un poco más. It's because I'm not committed enough. Es porque no estoy comprometido lo suficiente. I don't have enough discipline. No tengo suficiente disciplina. If I work harder, Si trabajo un poco más duro, I'll stop sinning, voy a dejar de pecar. and then God will be pleased with me. Y luego Dios va a estar complacido conmigo. And this scripture Y esta escritura helped me so much. me ayudó tanto. It says these rules, Dice estas reglas, this trying to have self-discipline. esto de tratar de tener esa disciplina de sí mismo. It says in this translation, pious self-denial. Dice el negarte a ti mismo, You know, doing religious things. haciendo cosas religiosas piosamente. They appear wise, Aparecen sabias, but they have no power. pero no tienen ningún poder. There's no power there. No hay poder ahí. There's no ability to change there. No hay habilidad de cambiar ahí. There's no life there. No hay vida ahí. And God started to show me something. Y Dios empezó a mostrarme algo. When we look at ourselves Cuando nos vemos a nosotros mismos and our ability to be good, y nuestra habilidad de ser buenos, and maybe we look around us y a lo mejor vemos a nuestro alrededor and we see others' ability to be good, y vemos a otros y su habilidad de ser buenos, and we kind of measure, right? We kind of say, okay, I'm kind of here and they're kind of here, y nos empezamos a medir como que yo estoy como aquí y ellos están como acá, so I'm doing pretty good. así que yo estoy haciendo bastante bien, I'm better than that guy. mejor que aquel. I mean, I have this problem, Yo tengo este problema, but it's nothing compared to that guy's problem. pero no es nada comparado al de aquel. And we start to think of, well, maybe I'm successful. Empezamos a pensar, pues a lo mejor sí soy un poco exitoso, I'm a good Christian. soy un buen cristiano. This is what we need to realize. Eso es lo que tenemos que entender. We try really, really hard. Tratamos muy fuerte, We're really self-disciplined. estamos bien disciplinados de sí mismos, We have a lot of self-control, tenemos mucho control de and sí we get to here. y llegamos como hasta aquí. We have to realize that God, that Christ Y lo que tenemos que entender es que Dios, que Cristo calls us. I can't even reach high enough. Here. nos llama y ni siquiera puedo alcanzar que estemos hasta acá. It's like we've worked really, really hard, Nosotros hemos trabajado muy fuerte y muy duro and we get to 1. y llegamos a 1. But God is calling us to be 100. Pero Dios nos ha llamado a que seamos 100. The idea that we're somehow going to make it on our own La idea de que de un modo o de otro lo vamos a hacer por nosotros mismos is a lie. es una mentira. It's never going to happen by our own strength. Nunca va a suceder basado en nuestras propias fuerzas. Because whatever level we're at, Porque cualquier nivel en el que estemos, we're still short. estamos demasiado cortos. Whatever level we've achieved, Cualquier nivel que logremos, we're not going to achieve the level that God has called us to. nunca vamos a lograr ese nivel al cual Dios nos ha llamado. And that really helped me to understand Eso realmente me ayudó a poder entender the vast difference la diferencia tan grande between grace entre gracia and works. y obras. Let's read another scripture. Otra escritura, Romans chapter 5. en Romanos 5, And we're going to read verses 12 through verse 21. vamos a leer del 12 al 21. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron.
Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que habría de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para nosotros? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de un solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, al fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reina también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amen. So often we think of sin as something that we do. Tan frecuentemente pensamos como el pecado como algo que hacemos. So when I do bad things, Así que cuando hago cosas malas, I have sin in my life. tengo pecado en mi vida. When I don't do bad things, Cuando no hago cosas malas, I don't have sin in my life. no tengo pecado en mi But vida. that's not true. Pero eso no es verdad. Sin is in our nature. El pecado está en nuestra naturaleza. When Adam sinned, Cuando Adán pecó, it changed his spiritual DNA. cambió su ADN Sorry. de naturaleza. So, and in fact, it even changed Adam's physical DNA. Realmente cambió su ADN físicamente también. It changed nature. Cambió la It naturaleza. changed the planet. Cambió el planeta. And it's not just a matter of, getting rid of sin. No es solo de deshacerte del pecado. It's that doesn't solve it. Eso no lo resuelve. Not doing bad things El no hacer cosas malas doesn't fix it, no lo arregla, because it's a part of us. porque es parte de nosotros. And every child of Adam Y has cada- inherited that nature Y cada criatura de Adán ha heredado esa naturaleza until Christ, hasta Cristo, who is not a descendant of Adam. que no es un descendiente de Adán. Sometimes we wonder why these things in the Bible are so important. A veces pensamos por qué ciertas cosas de la Biblia son tan importantes. The virgin birth. El nacimiento de virgen. Why was it so important ¿Por qué fue tan importante that Jesus que Jesús, not be born from a man? que no naciera de un hombre? It's because Jesus didn't have that sin nature in him. Porque Jesús no tenía esa naturaleza de pecado Because dentro de his él. father was God. Porque su padre era Dios. Amen? Amén. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? So think of it this way. We have orange trees on the border. Piensen así, tenemos árboles de naranjos allá afuera. I could go out, Puedo salir, I could pick all the oranges off the tree, puedo quitarle todas las naranjas del árbol, all the fruit of the tree's nature, todo el fruto de la naturaleza de ese árbol, but it's still an orange tree. pero todavía sigue siendo un árbol de naranjos. And next season, Y la siguiente temporada we'll still produce oranges. todavía va a producir naranjas. I could go out and pull off all the oranges Puedo ir a quitarle todas las naranjas and staple on apples. y ponerle y gramparle manzanas. So there, Y decir, mira allí, it's an apple tree. es un árbol de manzanas. Where I'm from in New York, we have apple orchards. De donde soy yo, de Nueva York, tenemos estas partes que crecen manzanas. And just like here, all the houses often have orange trees around them. Just like here, all the houses have orange trees around them. Como aquí, todas las casas tienen a tener árboles de naranjas. Back in New York,
Allá en Nueva York, all the houses have apple trees around them. todas las casas tienen árboles de manzanas. So we'd always go pick the apples, Así que siempre podíamos ir y agarrar las manzanas, try to eat them. tratar de comérnoslas. They were gross Eran malas, because they're not cultivated. no son cultivadas. But if I miss home, Pero si yo le echo de menos a mi casa, a mi hogar, I can't just go out and staple up apples onto those orange trees. no puedo ir nomás y poner y agramparles manzanas a esos árboles. It doesn't make them apple trees. No los convierte en árboles de manzanas. And next season, Y la siguiente temporada, oranges will grow, naranjas van a crecer, not apples. no manzanas. Because the nature of the tree Porque la naturaleza de ese árbol has not changed. no ha cambiado. You know, so often we try to change the fruit. Muchas veces tratamos de cambiar el fruto. Okay, I do these bad things. Hago esas cosas malas. I don't like it. No me gusta. I don't want to do it anymore. No las quiero hacer ya más. So I'm going to pick off all the bad things Así que voy a quitar todas esas cosas malas and try to staple up good things. y tratar de grampar cosas buenas. But the nature hasn't changed. Pero la naturaleza no ha cambiado. The who we are hasn't changed. El quién somos no ha cambiado. And until our nature is changed, Y hasta que nuestra naturaleza sea cambiada, those efforts are all futile. esos esfuerzos no valen nada. We're not getting anywhere. No vamos a lograr nada. Making ourselves feel good, Haciéndonos sentirnos mejor and then the sin comes back y luego regresa el pecado and we feel bad again. y nos sentimos mal de nuevo. And it goes around and around. Y lo sigue como un circo. In fact, those actions are worse than futile. Esas acciones son peor que nada. The Bible says La Biblia dice that they are cursed. que son maldecidos. In Galatians chapter 3 En Gálatas 3, and verse 10. en Gálatas 3:10. Just the first part. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. So I don't know what it says in Spanish, but in English it says those who depend on the law No sé lo que dice en español, pero en inglés dice aquellos que dependen en la ley to make them right with God para que los hagan correctos con Dios are under a curse. están bajo una maldición. Those who depend Esos que dependen on law, en la ley, on rules en reglas, that they can follow, en las que pueden that they can seguir, do. que pueden hacer, they can somehow make themselves right. de algún modo poder hacerlos correctos, It says they are under a curse. están bajo una maldición. And I've seen that happen, and there's things in my life Yo lo he visto suceder, hay cosas en mi vida that I didn't understand que yo no entendía until I read this scripture hasta que leí esta escritura. and saw in my past Y vi en mi pasado how I tried to build on law, como yo trataba de edificar sobre la ley, use law as my foundation. usando la ley como mi fundación, Even in my ministry, aún en mi ministerio, preaching to young people. predicándole a los jóvenes. It's so easy in preaching to young people Es tan fácil en predicarle a los jóvenes to get bogged down in law, de ser algo pesado sobre Get uno, sobre stuck. la ley. to get stuck Te- in law. Te sientes atado en la ley, Because you can watch them taking actions porque los puedes ver tomando acción that you know are going to have negative que consequences. sabes que van a tener consecuencias And it's negativas. so easy to focus on, don't do that, Y es tan fácil enfocarse en decir, no hagas eso, don't go there, no vayas allá, don't hang out with that person. no te juntes con aquella persona. And it's easy to have tunnel vision Y es fácil tener esa vista que nomás se enfoca en algo and only see trying to change the action. y nomás tratar de ver en cambiar la acción. And so there was times Así que había veces where I built my ministry donde edifiqué mi ministerio on law basado en la ley accidentally. por accidente. And it resulted in failure. Y resultó en un fracaso. Fell apart. Se derrumbó, It didn't work. no funcionó. And those kids, Y esos jóvenes, their lives were not changed. sus vidas no fueron cambiadas. As soon as I was gone En cuanto yo me fui or they moved away, o ellos se alejaron, that sin ese pecado started to be produced again se empezó a producir de nuevo, because the nature hadn't changed. porque la naturaleza no había cambiado. You know, it's kind of like treating symptoms Es como tratando los síntomas instead of a disease. en igual de la enfermedad. Now, don't get me wrong.
Ahora, no me malentiendan. Sometimes you've got to treat the symptoms Hay veces que tienes que tratar a los síntomas to keep the patient alive para mantener al paciente vivo long enough lo suficiente to cure the disease. para curar esa enfermedad. But that's the secondary thing. Pero esa es la cosa secundaria, Because you can treat the symptoms all the time, porque puedes tratar los síntomas todo el tiempo, but the disease will eventually kill. pero la enfermedad con el tiempo va a matar. And that's the way that sin is in our lives. Y así es como es el pecado en nuestras vidas. We're always trying to deal with those symptoms. Siempre estamos tratando de lidiar o tratar esos síntomas. Stop the action. Y deja de hacer la acción, Stop the fruit. deja de producir el fruto. But what we need is a nature change, Pero lo que necesitamos es un cambio en nuestra naturaleza, not merely an actions change. no solo un cambio de acciones. So grace is not merely covering sin. Así que la gracia no solamente está cubriendo el pecado. Part of the fear that I had Parte del temor que yo tenía, was that grace would just cover all the sin and we just could do whatever we wanted. que la gracia iba a cubrir todos nuestros pecados y así podíamos hacer lo que nos diera la gana. I thought that would be the consequence Yo pensé que eso iba a ser la consecuencia of living by grace, de vivir bajo la gracia, of preaching grace. de predicar la gracia. That all the young people in my youth group Que todos los jóvenes en mi grupo de jóvenes just go out and do drugs iban a ir y a empezar a hacer drogas and get pregnant, y salir embarazadas, even the guys. aún los varones, And it would be chaos que iba a ser caos and just anarchy. y nomás que iban a no querer tener nada de autoridad sobre ellos. But that's because I Anarquía. didn't fully understand grace. Y eso era porque no entendía la gracia completamente. And truthfully, I think fully understanding grace is something we won't have till we get to heaven. Y verdaderamente yo pienso que el entender la gracia completamente no es algo que vamos a tener hasta que estemos en el cielo. But as I understand it more and more, Pero como lo voy entendiendo más y más, I realize that grace is not just covering sin. entiendo que la gracia no solo cubre el pecado, It is that, sí lo es eso, but it's not just that. pero no es solo eso. There's a deeper action to grace. Hay una acción mucho más profunda para la gracia. Grace is the power to change your nature Gracia es el poder de cambiar tu naturaleza. so that the instinct of sin is no longer there. Así que para que el instinto de pecado ya no esté ahí. How many have young children? ¿Cuántos tienen a niños jóvenes Like, pequeños? a year, 18 Pequeños, months. como de 1 año, 18 meses. They develop an attitude naturally. Ellos desarrollan una actitud naturalmente. They develop rebellion naturally. Naturalmente producen rebelión. The first word is always mama. La primera palabra siempre es mamá The second word is always no, y la segunda siempre es no, right? ¿verdad? And nobody has to teach them. Y nadie se los tiene que enseñar. It comes out of our nature, Sale de nuestra naturaleza, our very instincts. nuestros propios instintos. I think of grace as like a football coach. Pienso en gracia como el entrenador de fútbol. And there's let's say I try out for the football team. Como si yo trato de hacer el equipo de fútbol. I'm terrible at football. Soy terrible, fútbol americano. American football or Mexican football. It doesn't matter. Fútbol o fútbol americano, soy terrible. Yeah, Yo también. terrible. So Terrible. I go and I try out. Así que voy y trato de hacer el equipo. So God is the coach in our little analogy. Así que Dios es nuestro entrenador aquí en nuestra analogía. So God has grace for me. Así que Dios tiene gracia para mí. He covers my terribleness. Cubre mi inhabilidad de jugar. So it's hard to I gotcha. and he says, yes, you're good enough. Dice, sí, tú eres suficientemente bueno. You're on the team. Estás en el equipo. But it doesn't just stop there. Pero no nomás termina ahí. So if I try to play in the team, Así que si yo trato de jugar en el equipo, I would fail voy a fallar. because I'm not really any good, Porque no soy bueno, right? ¿verdad? So instead, grace is not only getting me on the team, Así que la gracia no es solo haciendo que haga el equipo. it's saying, meet with me every morning at 6 a.m. Está diciendo, júntate conmigo cada mañana a las 6 de la mañana and I'll work with you. y voy a trabajar contigo. I'll help you get better. Te voy a ayudar a que mejores. I'll help you become a great football player. Te voy a ayudar a que te conviertas en un jugador buenísimo en el fútbol.
But even that falls short Pero aún eso no llega al nivel. because that still involves me doing something. Porque eso todavía involucra que yo haga algo. And in reality, God is doing all the changing. Y en realidad Dios está haciendo todos los cambios. God is working in us. Dios está trabajando dentro de nosotros. God is changing our nature. Dios está cambiando nuestra naturaleza. Galatians chapter 5. En Gálatas 5, We'll do verse 19 through verse 23. del 19 al 23. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. See, once you change the nature, Ya ves, ya una vez que hayas cambiado la naturaleza, the actions come easy. las acciones vienen fácilmente. The first part of the scripture La primera parte de las escrituras talks about what we do habla de lo que ya hacemos when we follow our own nature. cuando seguimos nuestra propia These are naturaleza. the things that happen. Esas son las cosas que suceden. But the second part of the scripture Pero la segunda parte de las doesn't escrituras talk about us. no habla de nosotros. It doesn't say when you try harder, No dice cuando tú tratas de hacerlo mejor, you get this fruit. recibes este fruto. It doesn't say when you read your Bible enough, Cuando lees tu Biblia lo suficiente, you get this fruit. recibes este fruto. It doesn't say when you volunteer in church, No dice cuando eres un voluntario en tu iglesia, you get this fruit. recibes este fruto. It says the Holy Spirit, Dice el Espíritu Santo, the fruit of the Holy Spirit. el fruto del Espíritu Santo. He produces these things, Él produce estas cosas, not effort, no nosotros, not self-discipline. no la disciplina In de fact, sí mismo. self-discipline is one of the fruits of the Spirit. La disciplina de sí propio es uno de los frutos del Espíritu Santo, Self-control. el control de sí mismo. So the solution to sin Así que la solución al pecado is not rules. no to son stop people. reglas, You know, it's not law. no es la ley. People who sin, they don't need to just stop doing that. La gente que peca no solo tienen que dejar de hacer eso, They ellos and we, y nosotros, me, I, yo, need more of Jesus. necesitamos más de Jesús. He produces that change Él produce ese cambio. when we surrender. Cuando nos Say, God, rendimos, my nature isn't what I want it to be. mi naturaleza no es lo que yo quiero que sea. I keep pulling off the fruit, Y sigo jalando ese fruto, but it just grows back. pero sigue creciendo de nuevo. Instead, God, I'm giving you the tree. En igual, Dios, yo te estoy dando el árbol. Change me, Cámbiame, work in me, trabaja en mí. do what I can't do on my own. Haz lo que yo no puedo hacer por mí mismo. And He starts working in us. Y Él empieza a trabajar dentro de nosotros. That process of salvation, Ese proceso de salvación, the process of the Holy Spirit el getting into proceso us. del Espíritu Santo Changing trabajando us. dentro de nosotros, cambiándonos. And as He changes our nature, Y cambia nuestra naturaleza. as the old tree dies, Como el árbol viejo muere and we start living through the tree of Christ, y empezamos a vivir por medio del árbol de we Cristo, start producing the right actions, empezamos a producir las acciones correctas, not out of effort, no basado en esfuerzo, because it's just who we are now. porque es solo quien somos ahora. It's easy. Es más fácil. And that's the thing, the revelation Y esa es la revelación that just helped me so much. que me ayudó tanto To not be afraid, de no tener temor, to not be frustrated de no estar frustrado with things that I couldn't do. con cosas que yo no podía hacer. I couldn't make myself perfect. No me podía hacer yo perfecto a mí mismo. And to realize Y de entender that it's God working in me que es Dios trabajando dentro de mí, that makes those changes. que hace esos cambios. And God is pleased with me now. Y Dios está complacido conmigo ahorita. God loves me now. Dios me ama ahorita.
even as an orange tree. Aún si todavía soy un árbol de naranjas. Even when sometimes I'm not producing the fruit that I should. Aún cuando no estoy produciendo el fruto que yo deseo. Even when I haven't been wholly changed yet. Y aún cuando todavía no he estado cambiado completamente. God is saying, Dios está diciendo, it's okay. está bien, Let me work on it. déjame trabajar sobre eso. Don't worry about it. No te preocupes, I love you. te amo, I care about you. tengo cuidado de ti, I'll never reject you. nunca te voy a rechazar. It's a powerful revelation. Es for una me. revelación poderosa, lo fue para mí. Let's all just close our eyes this morning, Vamos a cerrar nuestros ojos esta mañana, bow our heads. inclinar sus cabezas. I don't know everybody in here, No sé si todos aquí, and I don't know who has met Jesus and who hasn't. no sé quién ha conocido a Jesús todavía y quiénes no. But I just want to pray together a really simple prayer Nomás quiero orar juntos, una oración muy sencilla, that just starts that process que empieza ese proceso of our nature changing. de nuestra naturaleza siendo cambiada. Just pray with me. Ora conmigo. Say, Father God,